Vamos a leer hasta el verso 21. Vamos a esperar un poquito, estamos entrando ahí a la internet para que... ¿Estamos listos? Bueno, Romanos capítulo 10, verso 11 hasta el 21. Dice la palabra así. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Reconocemos que tú, Señor, eres bueno, eres santo. Tu misericordia es para siempre, Padre, y nos has permitido seguir predicando el evangelio en estos tiempos, que es cuando precisamente más falta hace predicar el evangelio. Gracias, Señor, has sido bueno, nos has guardado en el hueco de tu mano. Tu palabra dice que tienes cuidado de cada uno de los cabellos de nuestra cabeza, que las horas de nuestra vida están marcadas en tu calendario, que no le podemos añadir ni una más. Y Padre, nos arrojamos en tus brazos en esta mañana y confiamos que tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Gracias por este día, por tu palabra, por la adoración, por todo lo que hemos hecho, Señor, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse? Les voy a pedir que me permitan un segundito, voy a compartir la prédica. Si usted gusta hacerlo, este es el momento en que lo podemos hacer para que otras personas puedan, hermanos, participar. Y pues si lo gusta hacer ahora y si no después, está bien. Y perdónenme que me estoy tomando este tiempo. Lo tenía preparado, pero por alguna razón ya cuando hice el switch de la página al cronómetro, se me quitó. Entonces ya ahorita ya lo puse. Perfecto. Gloria a Dios. Ahora, ¿dónde quedó el cronómetro? Ya. Bueno, hermanos, estamos en la serie Romanos. No, Romanos es maravilloso. Romanos es un libro que yo lo estoy dando por encima, le digo, yo lo estoy dando por encima, Romanos, tratando de avanzar 10, 15, 20 versos por sermón. Pero realmente hay versos, hermano, en los cuales uno podría quedarse hasta un mes en un solo verso. Es muy, muy hermoso. Es el libro teológico más profundo de las Escrituras. Y pues yo estoy siendo misericordioso, hermano, con ustedes, dándolo un poco rápido. Pero aún así yo sé que a algunos les puede parecer lento, ¿no? Porque vamos a estar casi un año en Romanos. Hoy es la parte número 29, ese es el tema el día de hoy. Romanos, parte 29. Si se recuerda, seguimos en una sección
que se llama Dios e Israel y que consta de 3 capítulos, 9, 10 y 11. Todavía nos falta un capítulo más de esta sección, que es el que vamos a iniciar la semana que viene. Y dijimos, a modo de recordatorio así rápido, que el capítulo 9 trata sobre Israel en el pasado, la relación de Dios con Israel en el pasado. El capítulo 10, cómo está Israel como nación en el presente. Y el capítulo 11, los planes futuros de Dios para Israel. Y es un tema, hermano, a mí en lo particular me apasiona. Mi oración es que usted también le encuentre el sabor para que no se sienta tan quizás aburrido. Espero que no, pero espero que Dios nos ayude para cocinar un buen sermón y que se les despierte el apetito, ¿no? Porque la buena comida te despierta el apetito y esperamos que Dios nos ayude a eso. El hecho de que los capítulos 9, 10 y 11 traten sobre un tema, Dios e Israel, no significa que todos los sermones de esta sección es una repetición del anterior. No, Romanos es muy rico. Repetimos 2 que 3 conceptos, pero luego tiene muchas variantes y muchas cosas hermosas, nuevas y profundas. Cada verso tiene su propia riqueza, su propio contenido teológico, que nos edifica. Bueno, en lo particular, a mí me edifica y mi oración es que a ustedes también, hermanos. Quiero repetir un comentario que hice cuando inicié esta sección de Romanos 9, 10 y 11, porque creo que viene muy a modo, y es que mucha gente que no entiende los temas sobre Dios e Israel, lamentablemente acaba judaizando. Eso es muy común, muy común. Cuando alguien no entiende los temas sobre cuál es el papel de Israel como nación en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, por lo general acaban judaizando. Acaban haciéndose un poco judaizantes. Y esa es una herejía que el apóstol Pablo precisamente escribió el libro de Gálatas para refutar esa herejía, porque eso no es el evangelio y eso es volverse a una religión de obras. Entonces, ¿por qué es peligroso judaizar? Judaizar es muy peligroso porque generalmente judaizar es abandonar una doctrina del cristianismo elemental, que es la doctrina de la deidad de Cristo. O sea, al principio no te lo van a decir los judaizantes, te van llevando poco a poco, revelándote cosas de lo que ellos creen, hasta que finalmente te empiezan a decir, no, esa doctrina fue inventada por los católicos, Cristo no es Dios y los protestantes son igual que los católicos, así que salte de ahí. Y dijimos en el tema pasado que la deidad de Cristo es una doctrina muy importante para salvación, porque dice, el que confesare que Jesús es el Señor será salvo. Lo puede ver en el tema pasado, está en internet, aunque voy a mencionarlo un poco más adelante. Históricamente, toda persona, religión o secta que en el pasado negó la deidad de Cristo en un momento X, acabaron corrompiéndose en el pecado. O sea, cuando nosotros leemos la historia de la iglesia cristiana, los grupos heréticos que en un tiempo decían, sí, Cristo es Dios, pero luego acabaron diciendo, no, Cristo no es Dios, por lo general siempre acabaron corrompiéndose, siempre acabaron en un libertinaje de excesos y de darle rienda suelta a sus pasiones y al pecado. Quise comentar esto porque es bien importante. Nosotros como iglesia nos hemos caracterizado o hemos tratado de, por lo menos, de ser una iglesia bien cristocéntrica. Y es importante que esta doctrina de la deidad de Cristo la entendamos, porque si no, vamos a acabar, hermanos, confundidos. ¿Ok? El día de hoy, hermano, a estos versos que vamos a ver, le puse como tema el alcance de la salvación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en esta porción Pablo habla y enseña acerca de que la salvación, escuche esto, esta belleza, está disponible para toda la humanidad. Eso es lo que vamos a ver hoy. Pablo enseña con escritura en mano y con tremenda sabiduría que el Espíritu Santo le dio, que la salvación está disponible para toda la humanidad por medio del Evangelio de Jesucristo. Ahí está la salvación. Eso es lo que Pablo enseña acá. Y lo que hace es que Pablo sigue profundizando en el tema de la gracia y está enseñando que Dios está alcanzando a los gentiles por gracia. Y obviamente, hermanos, esto le causó rechazo a los judíos. Espérate, Pablo, ¿tú nos estás diciendo que Dios está salvando a los gentiles por gracia?
No, si nosotros tenemos siglos enseñándole a los gentiles que si quieren ser salvos, ellos tienen que hacerse prosélitos judíos, circuncidarse, número uno, porque no puede ser judío sin circuncisión, es el paso uno para entrar en el pacto, y después que se circunciden y sean prosélitos judíos, tienen que observar la ley para que puedan ellos justificarse a sí mismos por sus obras. Entonces, obviamente, cuando Pablo viene y enseña que aparentemente Dios está saltando ese paso de hacer a los gentiles prosélitos judíos y los está salvando directamente por gracia, resulta shocking, resulta, espérate, esto es nuevo para nosotros. Y lo que Pablo hace en la Escritura es demostrar que no es nuevo, que está por toda la Escritura, y comienza a dar muchas citas, pero sí fue incomprensible la gracia para los judíos. Entonces, como es incomprensible, Pablo sigue explicando detalles de la gracia bien importantes. Obviamente con esta postura Pablo cayó en la postura de traidor, ¿no? Al tener esta postura de predicar el evangelio a los gentiles para que sean salvos por medio de Cristo, lo tienen como traidor. Dijimos en un tema pasado que los traidores engendran una enemistad especial porque están traicionando, y lo ven como alguien que deja la religión de sus padres, que ahora pertenece a una secta y que predica algo contrario a la ley. Siempre tuvieron esa sospecha de que Pablo era un enemigo de la ley, que predicaba algo contrario a la ley. Entonces, ¿cuál era el patrón? El patrón era que Pablo era rechazado. Ese era el patrón. Él iba a una sinagoga, predicaba el evangelio, lo rechazaban, iba a predicar a los gentiles, se convertían. Ya hablamos eso un poco. Ahora, que rechazaran a Pablo, pues era normal, habían rechazado al mismo Cristo. Y Pablo había sido llamado para ser precisamente predicador a los gentiles. Vea conmigo Gálatas 1:15, perdón. Está en pantalla. Si usted confía en mí, ahí está. Pero no confía en mí. ¿Qué tal si me equivoqué? Dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté seguida con carne y sangre. Aquí está. ¿Por qué Pablo le predicaba a los gentiles? Específicamente porque ese fue su llamado de parte de Cristo. Claro, iba a predicar a los judíos porque la salvación es para los judíos, Cristo era judío, pero el patrón era que era rechazado. Y entonces dice en este verso, hay una expresión que dice, Pablo dice que cuando a él fue llamado, él no consultó carne y sangre. ¿Qué significa esto? Quiere decir que Pablo no dijo, bueno, voy a ir a preguntarle a Pedro, voy a ir a preguntarle a Juan, voy a ir a preguntarle a Andrés, a ver ellos qué quieren que yo predique. No, Cristo mismo lo comisiona, le dice, predícale a los gentiles. Entonces ya no dependía en sí de lo que los otros apóstoles dijeran. Lo único que hicieron fue darle, él dice, la mano de aprobación. Te aprobamos, vete a los gentiles, pero, y si hubieran dicho no te aprobamos, él se iba a ir de todos modos, porque ¿quién lo había mandado? Cristo lo había mandado. Entonces, obviamente le iban a aprobar, ¿no? Porque si no, se iba a armar un conflicto en la iglesia primitiva. Pero aquí hay un detalle, hermano, que a veces pasamos por alto. Pablo era fariseo, y los fariseos, y no era cualquier fariseo, ya vimos bastante, era el más celoso de todos los fariseos de Israel. Se cree que había como 6,000 fariseos en este tiempo. Yo creo que él era el más celoso de los 6,000, y dice que aventajaba, hermano, en religiosidad a todos los demás. Y una característica de un fariseo de aquel entonces, lo vamos a ver en la Escritura, era odio hacia los gentiles. Ese era algo que ya estaba en su ADN, por decirlo así, de un fariseo como Pablo, odio hacia los gentiles. Entonces vemos, hermano, cómo la conversión es un milagro maravilloso, hermano. Porque Dios, cuando Pablo se convierte, Dios cambia el odio fervoroso de Pablo hacia los gentiles por un amor ferviente por ellos. De tal manera que está dispuesto a sufrir todo lo que sea necesario, con tal de ir a viajar a otros países, fuera de su tierra, fuera de su comodidad, para llevarles el evangelio y que estos sean salvos. Tenía un amor. Por eso, hermano, una verdadera conversión crea en nosotros cambios radicales. Es bien importante. Casi que ser un cristiano bíblico y un cristiano bíblico radical, la palabra radical está de más. Porque desde que se entiende que eres bíblico, se entiende que si eres bíblico, eres radical en lo que tú crees. Verso 11 entonces de Romanos 10, vamos a empezar a analizar nuestro pasaje. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado.
La primera frase, la Escritura dice. Pablo siempre citando la Escritura. Romanos es el libro del Nuevo Testamento que más cita el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque cada vez que Pablo está hablando de la Escritura, por lo general se está refiriendo al Antiguo Testamento. Sabemos que hay pasajes donde al Nuevo Testamento también se le llama Escritura, pero por lo general siempre se está refiriendo al Antiguo Testamento. Era un gran conocedor de la palabra del Señor. Creo que nosotros, hermano, debemos seguir el ejemplo de Pablo. Tenía una mente bíblica, hermano, que para todo él tenía un verso para respaldar lo que él creía o lo que él enseñaba. Y tener una mente bíblica es de gran bendición. Una mente bíblica se tiene cuando tú pasas tiempo en las Escrituras, leyéndolas, meditando, pidiendo en oración al Señor sabiduría para comprender cosas que están ahí escritas. Y eso te hace una mente bíblica. Una mente bíblica, hermano, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de libertinaje, es algo muy necesario para nosotros los creyentes. No comprometa su mente bíblica con pensamientos, hermano, que ya están comprometidos con cosas del mundo. Me escribió alguien hace unos días que me decía que ella era una persona cristiana y pues una mujer que tenía una amiga en la iglesia y eran muy amigas, estaban en el cristianismo por mucho tiempo, por muchos años. Pero después, las dos trataban de ser bíblicas, pero después a la amiga, uno de sus hijos, pues confesó que tenía tendencias homosexuales, salió del closet. Entonces, la mujer comenzó a decir, no, pues yo tengo que apoyar a mi hijo, yo creo que voy a cambiar mis posturas bíblicas tan radicales. Y comenzó como a moverse al lado de apoyar a su hijo en el sentido de aprobar su conducta. Y entonces eso hizo que la amistad se dañara, porque la otra amiga le dijo, no, pero es que tú no le puedes decir que eso es correcto. Sí lo tienes que apoyar porque es tu hijo y lo vas a amar siempre, pero no le puedes decir que eso está bien. Le tienes que decir que eso es ¿qué? Pecado, que eso Dios lo reprueba. Pero pues a esta mamá le faltó una mente bíblica firme y fuerte que no tolerara eso. No sé si entendió el ejemplo. Ponte a pensar ahorita, tú tienes un gran amigo y tú eres bíblico y él trata de ser bíblico, pero después él comienza a cambiar sus posturas radicales bíblicas y a tolerar cosas como, ¿yo quién soy para decir que la mujer no aborte? Y entonces las posturas de él comienzan a dañar la amistad porque tú estás tratando de ser ¿qué? Bíblico. Entonces es bien importante, hermano, en estos tiempos difíciles necesitamos tener una postura bíblica para siempre saber qué es lo que Dios dice, qué es lo que tenemos que hacer, cómo debemos proceder ante una situación X. Y a veces, si por ser bíblico toca que se arruine una amistad con alguien que se quiere volver liberal, ni modo. Porque es mejor, hermano, cuidar nuestra relación con Dios que cuidar las relaciones que cuando pasamos con esas relaciones pueden afectar nuestra relación con Dios. Dios es primero. Y eso no significa que nos vamos a volver, hermano, unos fariseos, que nos vamos a volver unos, hermano, que nos la vamos a dar de santurrones, como dicen. No, pero lo correcto, hermanos, es lo correcto. ¿Qué dice la Escritura? Que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Está citando a Isaías. Isaías dijo eso y lo vamos a ver en la Biblia Las Américas, y Pablo está citando Isaías 28:16. Dice, por tanto así dice el Señor Dios, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra probada, angular, preciosa, fundamental, bien colocada, el que crea en ella no será perturbado. Si no coincide con su Biblia es porque estoy citando la Biblia Las Américas, está en pantalla, no sé qué versión trae usted. Y esto es lo que Pablo está diciendo. Pablo dice que la Escritura dice en el libro de Isaías, en el versículo que leímos, que todo aquel que en él cree no será avergonzado. Y Pablo está citando a Isaías en el contexto de que Isaías está diciendo todo aquel que en él cree. No importa si es judío, no importa si es gentil, no importa su color de piel, no importa su trasfondo cultural, el idioma que hable. Todo aquel que en él crea, en esta piedra angular, dice que iba a poner el Señor en Sión, no será avergonzado. Toda la Biblia habla de esto. De hecho, Génesis 15:6, que ha sido un verso base para nosotros, ya enseñaba la salvación por el creer.
Y creyó Abraham al Señor y le fue contado por justicia. Aquí cita Pablo a Isaías, más adelante cita más libros, los vamos a ver. Por toda la Biblia estaba ya escrito esto, de que el evangelio no era solo para los judíos, la salvación no era solo para los judíos, incluía a los gentiles, Pero ¿por qué entonces los israelitas, los judíos habían como ignorado esta verdad? Y la razón es que ellos, hermano, habían caído en una especie de orgullo nacional, de una especie de patriotismo, de nacionalismo, de orgullo espiritual, y no querían que Dios salvara a los gentiles. La Biblia está llena de esto que acabo de decir. Podemos respaldar lo que acabo de decir con esto. Los judíos no querían que Dios salvara a los gentiles. Señor, nosotros somos tu pueblo especial tesoro, único. Nosotros somos tu pueblo único. ¿Por qué tienes que salvarlos a ellos? Esa fue la postura más o menos que ellos, hermano, tomaron. Un ejemplo de esto puede ser Jonás. Jonás representa la típica postura de un israelita hacia los gentiles. Le dijo el Señor, ve a predicar a Nínive. Y Jonás medita, si yo les predico y se arrepienten, Dios los va a perdonar. Yo no quiero que Dios los perdone, yo quiero que Dios los destruya. Dios debe destruir a los gentiles. Esa era la postura de Jonás. A Jonás no le preocupaba que al ir a predicar a Nínive, su predicación fracasara. ¿Sabe qué le preocupaba? Que tuviera éxito. Jonás decía, si voy y qué tal si predico muy bien y Dios los salva. Le preocupaba tener éxito, no le preocupaba fracasar. Por lo general, a los predicadores nos preocupa fracasar como predicadores. Uno dice, ay Señor, ayúdame para predicar. Pero Jonás le preocupaba lo contrario, porque él quería que Dios los destruyera. Eran paganos, eran impíos, eran idólatras y también eran enemigos de los israelitas políticamente hablando y nacionalmente hablando, eran sus enemigos. Mire lo que dice Jonás 4:1 al 2. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué dice Jonás aquí? Señor, si es por eso es que yo salí huyendo para otro lado. Yo no quería que tú los salvaras, sé que eres piadoso, que eres misericordioso, y que si se arrepentían, tú los ibas a salvar. 2 lecciones podemos ver aquí, hermano, en este verso. 2 lecciones. La primera es que para Dios no hay imposible, y no importa qué tan perverso era este pueblo o qué tan duro tenía su corazón, Dios los convirtió. La salvación es del Señor. ¿Sabe que Jonás fue con una mala actitud a predicar? Si Dios hubiera dependido en sí de la actitud de Jonás, de cuántas ganas Jonás le hubiera echado a su sermón, se hubiera fracasado la situación. Pero Dios no dependía en sí del hombre, lo usó como un instrumento, es cierto, porque la palabra proclamada tiene ese poder, pero realmente el que salva y el que convierte el alma es el Señor. La primera lección entonces aquí es que cuando Dios dice a salvar a una persona, el corazón puede ser, hermano, de piedra y la frente de pedernal, como dice uno de los profetas, que el pedernal es una piedra casi como el acero, ¿no? Y entonces el Señor salva. Pero hay una segunda lección, hermano, y la segunda lección es en este caso para el profeta Jonás y para todo Israel en general. Y lo que Dios les está diciendo acá es que Él puede extender su misericordia a otros aparte de ellos también. Eso les está diciendo, yo soy el que salvo, no solo a ustedes. Si yo quiero salvar a ellos, que son gentiles también, yo los salvo. Los israelitas pasaban años y años tratando de guardar la ley. Y digo tratando porque nadie la puede guardar. Y entonces Dios viene y salva a un pueblo que nunca ha guardado la ley por su arrepentimiento, por su corazón contrito y humillado, aunque son gentiles, idólatras y paganos, y los salva. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Jonás cuando vio esto? Me quiero morir. Literalmente Jonás dijo. El enojo de Jonás fue tan grande que él dijo, ¿para qué quiero la vida? Yo me quiero morir. Porque no entendía lo que estaba pasando. Verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. No hay diferencia. A veces leemos por encima, pero esta es una expresión fuerte, ¿verdad? No hay diferencia, dice, entre judío y entre griego.
Es una declaración que se necesitaba mucha humildad para poder reconocer que Dios no hacía acepción de personas con los gentiles y que tenía un plan de salvación para ellos también. Les costaba creerlo porque había un sentido de superioridad en los israelitas. Había un sentimiento de nosotros somos el especial tesoro de Dios. Pero realmente cuando le doy un consejo, si usted quiere entender mucho mejor la Biblia, no se quiere venir a quebrar la cabeza todos los domingos, ¿de qué estará hablando el pastor? No entiendo nada. Lea la Biblia en su casa, lea la Biblia, estudie, investigue. Así cuando usted venga aquí, usted, ya sé de qué estamos hablando. Pero si usted dice, si usted abre la Biblia, hermano, hasta las hojas estaban pegadas. Cuando yo digo tal cita, de esas hojas que se pegan, son delgaditas, se pegan. Claro, usted se va a quedar en la luna diciendo, ¿en qué idioma habló el pastor? Que alguien me traduzca. Pero no, hermanos, decía este comentario de lea la Biblia, ¿por qué? Porque cuando nosotros leemos Hechos, nos damos cuenta claramente que el evangelio era para todos. Por ejemplo, los samaritanos, ¿quiénes eran? Una mezcla de gente, y al ser mezcla eran despreciados. El Espíritu Santo, hermano, en Hechos hizo dos descensos especiales. El primero sobre la iglesia en Jerusalén, cristianos judíos, y el segundo sobre los cristianos en Samaria, los que se convirtieron en Samaria a Cristo. Eso está en el capítulo 8. ¿Cómo? Dijeron los apóstoles. El Espíritu Santo también vino sobre los samaritanos. Recuerde que no los querían, los tenían por lo peor de lo peor, la escoria de la sociedad. Y Dios les dio el Espíritu Santo. ¿Qué pasó con el etíope también? Me cuesta esa palabra, ¿dónde está el acento? Etíope, en la I, etíope. Hechos 8 también está la historia. ¿Qué pasó con él? ¿Qué eran estos hombres? Era un eunuco y eran considerados impuros por los israelitas, porque estaban castrados. Eran considerados impuros y eran personas que estaban destituidos de acercarse al templo, de acercarse a los lugares santos. ¿Y qué le dijo quién era el que andaba ahí con él? ¿Felipe? ¿Qué le dijo Felipe? Cuando el etíope dijo, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué le dijo Felipe? Si crees, bien puedes. Descendieron del carro, lo bautizó y era un hijo de Dios que llevó el evangelio, se cree según la historia, allá a donde él era, donde servía con Candace. Por todo el evangelio vemos entonces que la salvación no era exclusiva para los judíos. Ellos ya habían entendido que era exclusiva para ellos y les causó mucho resentimiento darse cuenta que también alcanzaba a los gentiles. Por ejemplo, la tradición de sacudir los pies, que era una tradición judía, se hacía con el propósito. Para empezar, los judíos israelitas no les gustaba andar caminando por tierras que no eran tierras de Israel, para empezar, pero tenían que viajar. Pero entonces ellos cuando viajaban por un país, por una tierra de otra nación y volvían, antes de entrar a Israel se sacudían los pies. ¿Por qué? Porque ellos creían que la tierra que pisaban en esas naciones estaba contaminada, que era tierra sucia por la idolatría de la nación. De ahí es que nace esa tradición de sacudirse los pies, que el Nuevo Testamento la menciona también, pero hablando ahora del Evangelio. Nunca entraban a una casa gentil. Ellos no entraban a una casa gentil, no tomaban líquidos en un utensilio de un gentil o no comían en un plato de un gentil y tampoco le daban la mano a un gentil, trataban de no hacer contacto físico con un gentil. Eso sí cumplían las reglas. Trataban porque se consideraban ritualmente impuros si ellos hacían contacto con un gentil. Y se cree que aún Jonás en su nivel de profeta llegó a creer esto. Esa es la razón por la que cuando Dios lo llama, él huye a Nínive pensando que Dios no está en Nínive. Pero Dios es el Dios que creó toda la tierra, no solamente Israel. Creó todas las naciones, formó todo el planeta Tierra y todos los demás planetas y todas las galaxias. Había entonces esa riña entre nuestra tierra, que es santa, y la tierra de las demás naciones, que es pagana. Aún los impíos tenían este entendimiento. Los impíos tenían el entendimiento de que una deidad solamente tenía jurisdicción en una tierra. ¿Se acuerda de Naamán el sirio? Cuando Naamán el sirio es sanado de su lepra y él va a volver a Siria, y ahora ya convertido a Dios, al Dios verdadero, que ya no quiere adorar a Rimón, al Dios de su nación, dice, denme tierra, denme 2 cargas de tierra en mis mulas de aquí de Israel, me la voy a llevar a Siria, y su plan de él era construir un altar en Siria para poder adorar a Dios, a Jehová, al Dios verdadero en Siria, pero con tierra de Israel. Pero realmente Dios no necesita todo ese tipo de rituales.
Porque Dios, hermano, es el Dios soberano del universo. Cuentan los eruditos que los judíos hacen una oración matutina en donde le dan gracias a Dios específicamente por 3 cosas: por no ser esclavos, por no ser mujeres y por no ser gentiles. Estamos hablando en este punto de ese desprecio hacia los gentiles entonces. Pero Pablo los amaba. Pablo, la razón por la que Pablo acaba preso en Roma es porque los judíos lo querían matar y él apela a César. Pero no era tanto que él no quería morir, porque usted se acuerda que dijo él acerca de la muerte. Él dijo, para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. ¿Cuál es entonces el afán de Pablo de no morir? El amor a los gentiles y de predicarles el evangelio. Mire, eso está en Efesios 3:1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. ¿Por qué estaba preso? Porque los judíos lo querían matar. Y él sintió que estando preso estaba protegido. De hecho, lo tuvieron que trasladar, se acuerda, de emergencia una noche, que unos judíos habían hecho un pacto de matarlo y tuvieron que sacarlo con 200 jinetes y 200 caballos y llevarlo a otro lado, como dándole esa protección. Estando en la cárcel se sentía protegido, porque él decía, bueno, preso puedo seguir predicando. Él siguió predicando preso y siguió predicando el evangelio y Cristo. El mismo Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Estamos ahí en el verso 12, Romanos 10:12. El mismo Señor de todos, el mismo. Hay un solo Dios, hermanos, creador de todo lo que hay. El mismo Dios que llamó a Abraham por gracia es el mismo Dios que salva a todos por gracia. No importa si es mexicano, no importa si es hermano hondureño, no importa si es hermano de cualquier nación. Es el mismo Dios que llamó a Abraham el que salva a las personas de cualquier nación. Bueno, Dios es tan bueno que salva hasta a los alemanes. ¿Por qué digo a los alemanes? Porque los judíos odian a los alemanes por el holocausto nazi. Porque Dios no está viendo eso, no está viendo la nacionalidad, hermano. Verso 13, Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Otra vez está citando otro verso, Pablo. Otra vez está citando el Antiguo Testamento. Veámoslo en Joel 2:32. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Todo el que invocar el nombre del Señor. ¿Qué dijo Isaías? El que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué dice Joel? Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, aclaremos que este invocar es un invocar especial, ¿no? No es cualquier invocar de tú le hablas a una persona del evangelio, no quiere, pero tú lo obligas. Invoque al Señor, hermano. La Biblia dice que será salvo. Ok, Jesús. No es ese invocar de nada más decir el nombre de Dios. Es un invocar, hermano, diferente. Es un invocar, hermanos, profundo. Mire lo que dice acerca de esto el Salmo 116, 4-6. Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Al rato volvemos a esa palabra. Y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Este invocar es un invocar verdadero, piadoso, que viene de un corazón arrepentido y que reconoce la santidad de Dios. Porque ahí que dijo, Jehová es justo. Y acuérdese que 2 atributos de Dios que están siempre mancomunados es Dios es justo, Dios es santo. De hecho, hay algo maravilloso en Mateo 6:33, cuando dice, buscad el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Cambiémosle justicia por santidad. Qué hermoso. Buscad la santidad de Dios y todo te será añadido. Dios quiere que nosotros vivamos en santificación. Es un invocar entonces, hermano, no es cualquier invocar. Los profetas de Baal invocaron a Baal todo el día y se cortaron, hicieron un montón de brujerías ahí en el Monte Carmelo. Ese no es el invocar. Invocar por invocar es un invocar que viene de un corazón arrepentido, que reconoce su pecado y que exalta la santidad de Dios. Aquí el nombre, hermano, no tiene un poder místico en sí, el nombre de Dios. Acuérdese que los nombres representan personas. Es la persona a la que representa el nombre que tiene el poder. El pasaje
En los originales obviamente sabemos que se refiere a Yahweh, es el nombre hebreo, en el original así está. Y se refiere al único Dios verdadero. Esta palabra Yahweh que acabo de decir es una frase hebrea que significa yo soy el que soy. Es el nombre que Dios le reveló a Moisés en Éxodo 3:14. Cuando yo diga que quién me envió, ¿qué les diré? Bueno, diles que yo soy el que soy te envió. Y cuando vas a los originales es la palabra Yahweh. Las palabras hebreas son 4, se le conoce como tetragramatón. Son Yod, Hei, Bab, Hei. Y los judíos generalmente, para no decirlo, dicen Hashem, el nombre. Eso significa el nombre. Porque no lo quieren decir porque creen que es demasiado sagrado para pronunciarlo, pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice que tú no puedes decir el nombre de Dios. Es una tradición inventada extrabíblica. El tetragramatón en sí mismo no tiene poder. Son letras. ¿Dónde está el poder? ¿A quién representa el tetragramatón? ¿Quién es ese? El único Dios verdadero del universo. Le digo esto porque hay personas, hay sectas que adoran el tetragramatón. Lo pintan en una pared, las 4 letras hebreas, Yod, Het, Vav, He, y se le hacen reverencia, literalmente. Hay un movimiento que se llama el movimiento del nombre sagrado, que te enseñan que si tú dices Jehová, Dios no te entiende. Si no dices Yeshua, Jesús no te entiende. Eso es lo que enseña. Estos movimientos son heréticos, hermanos, son místicos, le atribuyen un poder místico a las letras o al nombre en sí, pero no es el nombre en sí, no son las letras en sí. Porque si así fuera, entonces un hombre que se hizo llamar Yahweh, que era un tipo que formó una secta aquí en la Florida en los años 80, tiene poder, ¿no? Porque él se puso ese nombre a sí mismo. Pero no es él no tiene ningún poder ni representa a nadie. El nombre de Dios es el nombre verdadero cuando representa al Dios verdadero y cuando nosotros en nuestro corazón sabemos que estamos hablando al Dios soberano del universo. Ahora, ¿por qué estoy alargándome en esto? Y la razón es, hermano, porque este tetragramatón, Yod, Hei, Bab, Hei, en el hebreo original, cuando se hizo una traducción que se llama la Septuaginta, que se hizo como en el siglo III antes de Cristo, ese pasaje Yahweh se tradujo al griego, porque la Septuaginta es una traducción griega, como ego eimi, y quiere decir yo soy, que es lo mismo que quiere decir en el Antiguo Testamento. Y aquí está lo hermoso de esto, y es que este fue uno de los títulos favoritos de Jesús. Ego eimi, yo soy, decía el Señor Jesucristo, yo soy, ego eimi, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, yo soy, ¿qué más dijo? La vid verdadera. Hay 7 yo sois que son los 7 yo sois principales del Evangelio de Juan. Por eso lo querían matar, Juan 5:18. Cada vez que él decía yo soy, estaba diciendo yo soy Dios, yo soy el único Dios verdadero. Todo mundo en los tiempos de Jesús, escuche, el judío que en los tiempos de Jesús leía la Septuaginta, porque se cree que esa era una traducción que leían en los tiempos de Jesús, no la única, pero la leían en los tiempos de Jesús, y leía en la Septuaginta, ego eimi, sabía que hablaba de Yahweh. Y cuando Cristo decía ego eimi, sabía que estaba usando exactamente las mismas palabras. Entonces, ahora pongamos esto en contexto de Romanos, porque ¿qué dijo Pablo acerca de esto en el tema pasado? El que confesare que Jesús es el Señor será salvo. ¿Y por qué confesabas que Jesús era el Señor? Porque creías que Él era quien decía ser, el Dios soberano. Esta doctrina es bien importante, hermanos. Hay doctrinas por las que nosotros podemos seguir en la misma iglesia, siendo miembros de la misma iglesia, y no hay problema porque son secundarias, pero hay doctrinas no negociables que si alguien se levantara a enseñarla, tendríamos que decirle que se arrepienta o correrlo de la iglesia, porque es una herejía. Y las manzanas podridas pudren a las demás. Es una doctrina no negociable. Mucha gente ha dado su vida por esta doctrina y no se puede comprometer. Verso 14. 10:14, Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Una serie de preguntas retóricas que está haciendo el apóstol Pablo aquí. Vemos que Pablo hace muchas preguntas retóricas en el libro de los Romanos.
La primera, ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? Esto quiere decir que solo los que creen de verdad, en aquel creer de verdad, pueden invocarlo de verdad y por lo tanto pueden ser salvos de verdad. No es cualquier creer, es creer de verdad, invocarlo de verdad para ser salvos de verdad. ¿Cómo creerán? La segunda pregunta, en aquel de quien no han oído. Esto lo que habla es, ¿verdad?, de que los que han oído podrán creer en él. Es necesaria la proclamación audible del evangelio, que otros la oigan. La pregunta que sigue, ¿cómo irán sin haber quien les predique? Los que tienen quien les predique bien, porque ahí todo el mundo predica, pero a veces las prédicas no son bíblicas. Quien tiene quien se le predique bien, creerán con una fe verdadera, porque están oyendo el evangelio bíblico, un evangelio verdadero. Verso 15. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Se necesita entonces que personas de Dios, siervos de Dios, sean enviados a predicar el mensaje de Dios para que las personas tengan una fe verdadera en un evangelio verdadero. Ahora hay que tener cuidado porque todo el mundo dice Dios me envió, ¿no? Vivimos en ese tiempo. No, Dios me envió. Pero aquí lo que quiere decir es que hay ciertos enviados de Dios que predican la verdad, aunque a veces se hagan enemigos de todo el mundo, ¿no? Porque ese es el precio a pagar cuando tú dices la verdad y tú eres radical. Juan el Bautista pudo haber dicho, no, pues ¿sabes qué? Me arrepiento de haberte dicho que no puedes tener a la esposa de tu hermano. Y le hubieran perdonado. Pero él no, él fue radical y le cortaron la cabeza. Cristo, estoy leyendo en estos días el comentario de Juan, estoy leyendo el comentario de Juan verso a verso, y Cristo, hermano, una de las características de Cristo era que cuando él predicó duro, lo amenazaron de muerte, porque querían que le bajara el mensaje. ¿Y sabe qué hizo Cristo? Predicó más duro. Eso hizo. Cuando él estaba predicando duro, le dijeron, te vamos a matar, y lo trataron de matar. Hubo un momento en que trataron de agarrarlo, pero él se fue, no había llegado su hora, dice la Biblia. Y cuando Cristo se dio cuenta que lo trataron de matar, él les dijo, ustedes son hijos de Satanás. No les dijo, ay, discúlpenme. Decía R.C. Sproul que si nosotros predicamos más o menos lo que Cristo predicó, vamos a obtener la misma reacción que él obtuvo a su mensaje. Nos querrán matar. Y es cierto, ¿no? Pero bueno, que ahorita ya no es tan literal como en aquellos entonces. Si se predica un falso evangelio, ¿qué profesiones de fe o invocaciones de fe se obtienen? Falsas. Porque a una predicación falsa del evangelio, más seguro es que las invocaciones que vienen sean falsas porque no están basadas en conocimiento de las Escrituras. El día de hoy, hermano, casi todo el mundo profesa ser cristiano, pero pocas personas realmente poseen la fe de la salvación. Se hacen muchas invocaciones antibíblicas. Muchas invocaciones antibíblicas, típico en los conciertos cristianos, tocan una canción bonita que le llegó al alma, alguien lo hizo llorar y le dicen, ¿quieres aceptar a Cristo? Sí, llorando, ¿no? Claro, está bien tocado por sus emociones, es humano, pero ese no es el invocar bíblico. El invocar bíblico es, como vimos todas las preguntas retóricas, cuando Dios envía a alguien a predicar el evangelio claro de la verdad de Dios para que las personas invoquen de verdad al Señor. Isaías 52:7 es el verso que está citando Pablo cuando habla acerca de esto. Dice así, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Este contexto en Isaías se refiere a los que venían de la guerra, eran corredores, estaban en la guerra y estos corredores lo que hacían era regresar corriendo al pueblo para dar la noticia acerca de la guerra. Y lo que dice es que cuando traían nuevas de paz, de victoria, cuando traían buenas noticias, sus pies eran hermosos. Según comentaristas es porque dicen que el corredor corría de una manera especial, como dando ciertos brincos. Según los comentaristas, no puede sonar chistoso, pero así dicen. Y entonces cuando el atalaya que estaba en la torre lo veía de lejos que venía corriendo, de cierta manera, eso significaba que victoria, buenas nuevas, paz. No se refiere a que son hermosos o que la hermosura es física de los pies, ¿no? Más bien sus pies ¿cómo estaban? Estaban feos,
físicamente. No había el calzado que hay ahora y corrían por caminos de tierra y espinas, no en carreteras pavimentadas. Físicamente sus pies eran feos. Quizá los predicadores tenemos pies feos, pero a lo que se refiere es a la forma de correr de sus pies, y eran hermosos porque traían buenas noticias. Ahora, esto traído al contexto en que Pablo lo está citando, se refiere a los predicadores, literalmente se refiere a los predicadores que llaman a los pecadores a estar en paz con Dios, a hacer la paz con Dios. Porque aquel corredor traía noticias de paz en la guerra, se acabó la guerra, hay paz, hay buenas nuevas. Pero los predicadores hoy llaman a los pecadores a estar en paz con Dios. Y Romanos 5:1 dice que tenemos paz para con Dios mediante Cristo Jesús. Se acabó la guerra con Dios. Lo que quiere decir es que el que no está en Cristo está en guerra con Dios. Y Dios es un enemigo temible. Temible. ¿Qué dijo el Señor? No teman al que mata el cuerpo. ¿A quién teman? Teman al que puede matar el cuerpo y echar el cuerpo y el alma en el infierno. A ese teman. Y ese verso no quiere decir el diablo, quiere decir Dios. Verso 16, Romanos 16. Vamos bien de tiempo, hermanos. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No todos obedecieron al evangelio. Otra vez citando a Isaías, no todos obedecieron al evangelio. No todos atienden el evangelio, no todos le ponen atención al evangelio, no todos tienen interés por el evangelio. La salvación debe ser proclamada a todos, pero no todos se salvarán. Aquí está. Hay que proclamarla a todos la salvación, pero no todos se salvarán. Porque para muchos el evangelio es aburrido, para muchos el evangelio, hay gente que dice, ya cuando esté más grande, ahí me voy a convertir a Dios. ¿Sí? No me digas, ¿cuándo compraste la vida? Le pagaste un cheque a Dios. Dios, mira, quiero morir en el 2070, aquí te compro la vida. No, la vida no está comprada. Tú dices eso y al rato te mueres. Con un arroz que se te vaya por el tubo equivocado, hasta ahí llegaste. Otro, el evangelio es más como para mujeres, para unas viejitas de esas que ya no tienen futuro y que ya se quedaron para vestir santos, como dicen. O para hombres débiles, para hombres sin carácter, de esos hombres así como debiluchos. Pero para ellos el evangelio, pero para mí no. Realmente, hermanos, la Biblia dice que solamente alguien que es muy hombre se convierte a Cristo. Eso es lo que la Biblia enseña, porque dice que los cobardes estarán fuera. Y los cobardes en la Biblia son aquellos que no tienen el valor suficiente de rendir su vida a Dios. Esos son cobardes. Alguien que se dice cristiano y no vive según los estándares de Cristo es un cobarde. Le tiene miedo al compromiso. Le tiene miedo a lo que realmente Dios demanda de él. Dios es soberano para salvar, pero no todos se salvarán. No todos, dice Isaías, oyeron a nuestro anuncio. Y es que para que nosotros, hermanos, demos testimonio de nuestra salvación, debemos dar testimonio de que Cristo es nuestro Señor. No solamente nuestro Salvador. Ese testimonio cualquiera lo da, ¿verdad? ¿Eres cristiano? Sí. Ya diste tu testimonio verbal de que eres cristiano. Ahora hay que dar testimonio de que es tu Señor. Y eso es por cómo tú vives, cómo hablas, cómo piensas, qué decisiones tomas, si eres tramposo o no, cómo usas tu tiempo. En todos los detallitos de nuestra vida, cómo eres como esposo, como padre, a la hora de hacer negocios, si siempre eres lo más recto posible, a la hora de todo lo que nosotros tomamos siempre debe de ser en ese temor de Dios. Le quiero preguntar algo, ¿Dios puede ser padre de forma parcial de un cristiano? O sea, que usted diga, Dios es medio mi padre, ¿verdad que no? No, Dios es nuestro Padre. Va a sonar duro lo que voy a decir. O Satanás es tu padre, porque así dice la Biblia, ¿no? O sea, ¿Dios es tu padre o no es tu padre? De la misma forma, los cristianos deberíamos de decir esto: ¿Dios es mi Señor o no es mi Señor? No puede ser el Señor parcialmente de mi vida, sino totalmente de mi vida. Y eso, hermano, no es para cualquiera, eso es para valientes. Esto es para gente que está dispuesta a darle la espalda al mundo, hermano, y seguir a Dios contra viento y marea, pase lo que pase. Y pues cristianos así, hermano,
escasean lamentablemente. Que Dios nos ayude, hermanos. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? En el contexto está citando Isaías 53:1, lo lee usted en su casa. Isaías 53:1 trata acerca del Mesías sufriente que había de venir y pagar con su vida por los pecados de los salvos. Y ahora este anuncio entonces del que habló Isaías en Isaías 53, en el contexto de Romanos, Pablo está diciendo que es el Evangelio y que es una salvación para que todo el que invoque el nombre de Cristo sea salvo, para que todo el que crea en Él no sea avergonzado. La salvación por medio del Evangelio, tanto para ¿quién? Judíos y gentiles. Judíos y gentiles, no importa quién sea la persona. Porque acuérdense que el tema que estamos hablando es el alcance de la salvación. ¿Para quién? Para toda la humanidad. Verso 17, hermanos. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír. O sea que es necesario predicar la palabra. Hay un oír que es audible y necesita a las personas oír el Evangelio. Necesitamos predicar el Evangelio, repetir el Evangelio, repetir muchas cosas. La repetición es buena, es el mejor método de aprendizaje. Oigamos el Evangelio frecuentemente. Obviamente, hermanos, el Evangelio es demandante, que el Evangelio nos habla de santidad, nos habla de abandonar el pecado, nos habla de leer la Biblia, nos habla de orar, de perdonar, de no ser hipócritas. Y entonces ya no quiero oír eso, ya lo oí demasiado. Pregunta, ¿cómo están tus frutos ahí? Porque si ya lo oíste demasiado, por lo menos hay que dar fruto. Si no has dado fruto, hay que seguírtelo repitiendo. Y el oír por la palabra de Dios. Este oír, hermano, que produce fe no es cualquier oír. Es un oír donde Dios abre el corazón de la persona que está oyendo. O sea, dos personas pueden oír lo mismo audiblemente, pero solamente aquella persona que oye ese llamado interno que Dios está haciendo son los que vienen a la fe. Para respaldar esto podríamos hablar de Lidia, aquella vendedora de púrpura que dice que estaba oyendo hablar a Pablo el Evangelio y Dios abrió su corazón. Ella atendió el mensaje, ella. O sea, llegó aquí, pero también llegó a su corazón. La fe salvadora, dicen los teólogos, que está compuesta por 3 elementos. La fe salvadora, la fe verdadera, 3 elementos. Los términos son latinos: notitia, ascensus y fiducia. Y le voy a explicar qué son. Notitia significa conocimiento. Este notitia de la fe es el elemento intelectual de la fe. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir comprender los hechos bíblicos de la salvación. Comprender. Ya lo entendí. Lo he entendido, pero no es suficiente. El ascensus significa asentimiento. Este elemento va un paso más allá del conocimiento y afirma que los hechos son verdad. O sea, número 1, tú lo comprendes. Comprendo, nací destituido de la gloria de Dios, la salvación está en Cristo, Él murió por mí en la cruz, lo comprendo, lo entiendo. Y ahora es verdad, creo que así es, es un creer profundo. Y el tercero, hermanos, fiducia, significa confianza y quiere decir arrojarte en los brazos de esa verdad para salvación. Si ven, no es cualquier fe, que hasta los demonios creen. No, este es un creer especial. Me gusta que la palabra notitia incluye el entendimiento de las cosas. Incluye la parte donde razonamos. No es nada más, sí, amén, yo creo todo aunque no entiendo nada. No. Los creyentes debemos pensar. Decía el apologista Rabbi Zacarías, que apenas falleció, él decía que el eslogan de su ministerio era hacer a los pensantes creer, o sea, a los que se dan de intelectuales y dicen, soy demasiado intelectual para creer, si creo voy a cometer suicidio intelectual, suicidio de conocimiento. Él decía, no, mi deber no es solamente que los pensantes crean, sino que los creyentes piensen. Hay que pensar también. Nuestra fe debe estar basada en el conocimiento de las Escrituras. Verso 18. Romanos 10:18. Pero digo, estos versos de aquí en adelante son bien importantes porque Pablo comienza como de forma irónica a decir, si esto ustedes todo el tiempo lo hemos sabido. Mire, dice, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras.
Lo que está diciendo es, esto ya lo hemos oído, yo no le estoy enseñando algo nuevo, que la salvación es para los gentiles. En el contexto está citando el Salmo 19:4 y el Salmo 19:1 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. En teología a eso se le conoce como la revelación natural, la creación, diciendo que hay un creador, que hay un Dios. Pero más adelante en el verso 4 es donde dice esto que Pablo está diciendo, es que por todos los extremos de la tierra salió su palabra. Quiere decir entonces que desde tiempos antiguos David escribió este salmo y David por revelación del Espíritu Santo enseñó que había que llevar el mensaje de salvación a todos los extremos de la tierra. Ese era el trabajo que Dios le había asignado a los judíos. No odiar a los gentiles, sino predicarles a ellos que iban a ser salvos, no convirtiéndose al judaísmo, sino como fue salvo Abraham. ¿Cómo fue salvo Abraham? Por fe, creyendo en Dios, de la misma forma que Dios salvó a los ninivitas por su arrepentimiento, por creer en Él. Entonces, desde el Antiguo Testamento, el Evangelio siempre fue para todas las naciones, y ese era el trabajo de Israel, predicar el Evangelio de la fe a todas las naciones. En su casa lea Gálatas 3:8, ahí dice eso, que Dios le predicó el Evangelio a Abraham. No traigo esa cita, la lee en su casa. Verso 19, hermanos, ya vamos ya casi al cierre. También dijo, ¿no han conocido esto Israel? Es otra pregunta, mire. También dijo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Moisés dice, otra cita. David dijo, Isaías dijo, Joel dijo, y ahora Moisés dice. Un montón de gente del Antiguo Testamento enseñando esto. Y en el contexto está citando Deuteronomio 32:21, veámoslo. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios, me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo, los provocaré a ira con una nación insensata. Y en el contexto de Romanos está diciendo prácticamente que Dios iba a poner en espera a los judíos. Precisamente, ¿por qué? Porque ellos fueron idólatras. Dice que provocaron a Dios a celos con otros dioses. Espérense ustedes, voy a salvar a los gentiles para provocarlos ahora a ustedes a celos y a ira a ustedes. Estaba escrito desde Deuteronomio ya, de que el mensaje iba a ser predicado a los gentiles también. ¿Jesús respaldó esto? Pregunto. Sí, Jesús respaldó esto en infinidad de parábolas, en infinidad de pasajes. El que más lo ilustra de forma clara es la parábola de los labradores malvados, donde Jesús le dice a un grupo de judíos algo bien fuerte que después cuando él termina de decirle la parábola lo quieren matar. Y él les dice prácticamente que había un hombre rico que dejó su viña encargada a unos labradores y después cuando mandó a sus siervos a buscar fruto, a recoger el fruto de la parte que le tocaba al dueño de la viña, los labradores los mataban a los siervos. Y un día el Señor dijo, mandaré a mi hijo, quizás de él van a tener misericordia viendo que es mi hijo. Y cuando lo vieron dijeron, aquí viene el heredero, matémoslo y quedémonos con todo. Y lo que Cristo les estaba diciendo a ellos era que Dios le encomendó un trabajo a Israel de dar fruto en fe y que no lo hacía y que más bien ¿qué hacía? Mataba a los profetas. Y cuando vino Cristo, mataron a Cristo. No directamente, pero lo entregaron en las manos de los romanos. Y fue una muerte, fueron autores intelectuales. Eso dice, la Biblia lo dice claramente, esto que yo acabo de decir. Y entonces, hermanos, miremos Mateo 21:43, que es de esa parábola, para que veamos, hermano, cómo Cristo enseñó esta verdad de que Dios tenía planes con los gentiles. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y lo que Cristo está diciendo es, por cuanto ustedes nunca dieron los frutos, sino que pasaron matando profetas, y aparte me van a matar también a mí próximamente, el reino es quitado, le es dado a los gentiles, y los gentiles producirán fruto. Cuando oyeron esto, léalo en su casa, dice que quisieron echarle mano y matarlo, porque comprendieron que lo decía por ellos. Y entonces vamos al verso 20, Romanos 10:20. Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Aquí está Isaías, ya mencionamos otros autores del Antiguo Testamento. Dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Esto es gracia. Nosotros no andábamos buscando al Señor, el Señor nos buscó y nos salvó. El Señor nos buscó y nos salvó, hermanos, por gracia.
Muchos creen que fueron salvos porque buscaron a Dios, pero en realidad el único que en la Biblia busca a los pecadores es Dios. Que un pecador, decía yo en una ocasión antes, busque a Dios es tan ilógico como que un ladrón robe el banco y vaya a buscar a la policía. Los pecadores no quieren buscar a Dios. No hay uno bueno, Romanos. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni uno solo. Todos se desviaron, se hicieron inútiles, a una se corrompieron. Todo el día extendí mis manos, dice en el verso 21, acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Esta expresión, todo el día extendí mis manos, quiere decir a una constante extensión de misericordia, más paciencia. Los llevan cautivos, los traigo. Se arrepienten, los perdono. Extendía sus manos, dándoles tiempo, teniéndoles paciencia, hermanos, para que ellos lo buscaran. Pero ¿qué fue lo que hicieron? El tema anterior aprendimos que lo que hicieron fue establecer su propio estándar de justicia, nuestra justicia. Cuando Dios les decía, el estándar de justicia es mi hijo, crean en él para que sean salvos. Israel, pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué le parece esta porción, ¿no? Para aquellos que son idólatras de Israel? Hay gente que ha caído hasta en idolatría, hermano, de Israel. Hasta se tatúan la estrella de David, hermano, que por cierto es una estrella antibíblica. Eso no es bíblico, es una estrella masónica. ¿Dónde habla la Biblia de la estrella de David? Y hay gente, hermano, que caen en una idolatría terrible acerca de Israel. Bueno, pues aquí dice que es un pueblo rebelde y contradictor. Usted no me cree, lea la Biblia de tapa a tapa, verso a verso y lo va a comprobar. Israel es presentado en la Biblia como un pueblo rebelde y contradictor. La rebeldía de Israel llegó a su clímax cuando ellos, hermano, rechazaron a Jesucristo deliberadamente, porque hay algo que a veces no entendemos, y ya con esto cierro, hermanos, es que Israel, los gobernantes de Israel y los religiosos de Israel, a Cristo lo rechazaron estando 100% seguros de que Él era el Mesías que Dios había enviado. O sea, fue un rechazo deliberado porque no encuadraba con su agenda de ellos. Ellos no lo rechazaron diciendo, no es, Señor, podremos estar sinceramente equivocados, pero estamos siendo sinceros. No sé si lo estamos matando y no es. No, ellos estaban seguros que Él era. Cristo dio pruebas fehacientes de que Él era quien Él decía ser. Ellos lo mataron sabiendo que era el Mesías que Moisés había anunciado 1500 años antes. Fue deliberado, hermano. No fue en ignorancia. Y con una ilustración le voy a ejemplificar esto para cerrar, porque esta ilustración nos deja ver muy bien cómo fue el rechazo de Israel hacia el Mesías. Estando seguros que Él era y sabiendo que Él era y teniendo las pruebas de que Él era, lo rechazaron. La ilustración es de Galileo Galilei. Galileo Galilei, hermanos, en el siglo XVI fue un científico que él, cuando se inventó el telescopio, él observó por el telescopio y se dio cuenta que toda la humanidad estaba equivocada con respecto al sistema de los planetas. Descubrió él, por medio del telescopio, vio los planetas y se dio cuenta de que la humanidad estaba errada porque la humanidad creía que la Tierra era el centro del universo y que todo lo demás giraba alrededor de la Tierra. Se le conocía como un sistema geocéntrico. La Tierra es el centro. Entonces, cuando él, hermano, miró por el telescopio y se dio cuenta que no, sino que todos los planetas giraban alrededor del Sol, la Tierra hace un movimiento de traslación alrededor del Sol. Cuando él enseñó esto, hermano, lo acusaron de herejía, porque dijeron, esto contradice lo que la Iglesia Católica enseña. Cuando lo acusaron de eso, él les dijo que había una forma sencilla de comprobar lo que él les decía, que miraran por el telescopio. Pero como ellos ya habían resuelto negar lo que él decía, simplemente dijeron, no, nosotros no queremos mirar por el telescopio. La situación está resuelta. ¿Cómo aplica esto a lo de Cristo? Cuando los judíos decidieron matarlo, la situación estaba resuelta. Ya no es de que ahora nosotros podemos ver las pruebas de que tú eres, sino que la decisión está tomada. Te vamos a matar y punto. Vamos a orar.